Llegó la hora de conocer las informaciones más destacadas del continente americano. Acompáñennos a recorrer y analizar lo que nos une, nos preocupa y nos enorgullece como hispanoamericanos. Bienvenidos a Américas Noticia con Vladimir Kissinger. Muy buenos días, feliz tarde y mejor noche para todas aquellas personas que nos acompañan a través de Américas Noticia en una nueva ocasión, en una nueva emisión, la número 702, la cual dedicamos completamente a analizar las elecciones que se lleven a cabo este domingo 1 de julio. Históricas elecciones que se llevan a cabo en México. Más de 89 millones de mexicanos tienen la opción, tienen la oportunidad de elegir a su próximo presidente. Y no solamente próximo presidente, son 18.331 cargos de elección popular que se ponen en juego hoy domingo. Y por supuesto nosotros estaremos haciendo el seguimiento durante todo el día y ya mañana lunes 2 de julio, cuando finalmente el Instituto Nacional Electoral Mexicano dé el resultado oficial, porque es importante aclarar, al cierre de la edición del día de hoy, del domingo 1 de julio, se van a conocer los resultados a partir de un conteo rápido muy similar al de Colombia. Sin embargo, la diferencia está en que los mexicanos, tal vez dada la cantidad de personas habilitadas para votar, tendrán que esperar hasta el lunes en la mañana para conocer ya oficialmente quién será el próximo presidente de México. Desde Alaska hasta la Patagonia, entérate de todo lo que pasa en nuestra América. Hemos venido analizando, por supuesto, la situación mexicana durante muchísimo tiempo. Por ejemplo, hablar de los candidatos y de sus orientaciones. Fundamentalmente quedaron en la recta final 4 candidatos principales. Hablar de Andrés Manuel López Obrador. Por supuesto, estoy hablando solamente de la presidencia de México, no de las gobernaciones, ni de la Ciudad de México, etcétera. Pero en términos de presidencia, que digamos es el cargo más relevante para el país, han quedado Andrés Manuel López Obrador, quedó Anaya, Ricardo Anaya, también Meade y por supuesto el Bronco. Son 4 candidatos que están separados entre sí por unas brechas bien importantes desde el punto de vista estadístico. Sobre todo la diferencia entre Andrés Manuel López Obrador o AMLO con el resto de los candidatos. Anaya y Meade prácticamente empatados. Si hubiesen hecho una alianza, muy probablemente fuesen una contrafuerza al posicionamiento del candidato de Morena. Pero eso no ha sido así. Por supuesto, el Bronco, mucho más relegado, no llega ni a 4% en términos de preferencia electoral. Por lo tanto, todo parece indicar que el día 1 de julio, el día de hoy, domingo, los 89 millones de electores habilitados para escoger al próximo presidente de México, en su mayoría, no sé en cuánto porcentaje, algunos incluso pudieran decir que está por debajo del 50%, pero aún siendo mayoría con respecto al resto de los contendores, pues el próximo presidente de México será Andrés Manuel López Obrador. Algo que por supuesto, y debo ser muy sincero, nos causa muchísimo temor, muchísima intriga, muchísima preocupación, porque es ver cómo México ha decidido girar a la izquierda ya de manera formal. La izquierda siempre ha estado instalada de México, pero ya de manera formal. Bueno, pues por un hartazgo de alguna manera con el tema de la corrupción, de la violencia, el narcotráfico, de las mafias. Y aquí la gran interrogante es, ¿acaso AMLO será capaz de derrocar todos estos elementos que han destruido parcialmente, no totalmente, afortunadamente, parcialmente la institucionalidad en México? Porque si a las pruebas nos remitimos y nos vamos a Nicaragua, nos vamos a Venezuela, nos vamos a Bolivia, nos vamos a Cuba, nos vamos a la Argentina de los Kirchner, nos damos cuenta claramente que no, que muchos llegaron bajo la misma promesa de campaña, derrotar, mejor dicho, la corrupción, ir en contra de todos aquellos ricachones que se valieron de sus puestos de privilegio para hacerse de cuantiosas sumas, de destruir el narcotráfico, de disminuir la violencia. Pero la realidad ha sido totalmente distinta, sobre todo cuando les habla este venezolano,
a mis hermanos mexicanos, que justamente recuerda cuando Chávez logró convencer no solamente a la ciudadanía en general, sino hay algo en común con AMLO. Logró convencer a los empresarios y a los medios. En el caso de AMLO, las 2 primeras oportunidades no lo pudo hacer. Pero ya para esta tercera oportunidad sí. Y estamos viendo cuál es el resultado de haberlos convencido. El caso de Chávez ocurrió muy similar. No digo que vaya a ocurrir lo mismo. Espero, Dios quiera, que esto no ocurra, por supuesto, de ninguna manera. Que, como lo he venido diciendo durante el programa, Dios mediante, que sea más similar a la izquierda moderada de Lenín Moreno del Ecuador. Ojalá que sea algo así. Y no algo como lo que ocurrió en Venezuela, que destruyó, cual plaga, terminó de destruir ahí sí que toda la base social del país. Si ya estaba parcialmente destruida, pues terminó completamente destruida. Entonces, en el caso de México, tenemos esta realidad que nos pega en la cara y pues hay que afrontarla. En principio, teniendo una sola vuelta, México no cuenta con 2 vueltas como el gran común denominador de América. Yo les he comentado, solamente 4 países tienen una sola vuelta electoral. México, Panamá, Paraguay y Venezuela. Son los únicos 4 países de todo el continente que cuentan con una sola vuelta electoral. Bueno, eso significa que así usted gane, o mejor dicho, así usted quede de primero será con 30, 35, 40%, usted automáticamente pasa a representar el cargo de elección popular para el cual ha sido electo. Eso es lo que va a ocurrir este domingo en México. Ahora, hay muchos elementos que hay que destacar en torno a la campaña electoral, pero también en torno a la figura de la izquierda, insisto. Fíjense que en el caso de la BBC Mundo nos trae una nota publicada este mismo día domingo titulada Elecciones presidenciales en México del 2018. El giro a la izquierda que se pone a votación en una elección histórica. Y le cito de la BBC, fue tanta gente que no cupo en el icónico Estadio Azteca con capacidad para 100,000 personas. Otros cientos de miles siguieron la transmisión por internet y fue tendencia mundial como AMLO Fest. Nosotros particularmente estuvimos haciéndole seguimiento. El cierre de campaña del pasado miércoles de Andrés Manuel López Obrador, el candidato puntero a la presidencia de México según todas las encuestas, fue espectacular y muy emotivo. Además, ver cómo se le ha permitido hacer este cierre en el Estadio Azteca y lo que eso implica en términos políticos. Bueno, miles de personas coreaban: es un honor estar con Obrador. Su discurso se parecía a un discurso de toma de posesión. Nuestro gobierno, dice AMLO, respetará a todos, pero dará preferencia a los pobres. Lo haremos como siempre por convicción, pero también porque una sociedad, o mejor dicho, en una sociedad desigual como la nuestra, es casi imposible conseguir la paz sin que haya justicia y bienestar. De hecho, haciendo un paréntesis en esta nota que estamos presentándoles de la BBC Mundo, nos hacemos esta pregunta necesaria. ¿Será que Andrés Manuel López Obrador llega en concreto a ser el principal favorito para las elecciones mexicanas por su propio programa de campaña? O quizás, como les dije al principio, por el hartazgo de los mexicanos en torno a la corrupción, al narcotráfico, a la violencia, al problema con los inmigrantes. ¿Será entonces que Andrés Manuel López Obrador se ha beneficiado de una realidad que embarga hoy día a México y que lo ha llevado, entendiéndolo como contrasistema, lo ha llevado a capitalizarla? Y eso, por supuesto, como consecuencia, reviste un gran peligro para la sociedad mexicana. Insistimos, ya pareciera muy tarde sentarnos siquiera a hablar de quiénes deberían o quiénes no deberían. Además, no somos mexicanos para poder tomar esa decisión. Les toca a ustedes, que seguramente me están viendo o escuchando en este momento, tomar tal trascendental decisión. Pero, insisto, el tema de la violencia, el tema del narcotráfico, el tema del tratado, y por ahí tengo un problema de audio, el tema del tratado de libre comercio con Norteamérica,
el tema de las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y México no habrán sido lo suficientemente importantes como para, bajo la ausencia de candidaturas fuertes, porque a mi juicio el Estado de Partidos cometió gravísimos errores en lanzar a Ricardo Anaya como candidato presidencial. Meade, pues tal vez si se hubiese presentado una coalición, pudiese haber sido un buen contendor. No lo sé. Nos hacemos las preguntas. Pero, bajo lo que les vengo comentando, el temor fundado está en que pareciera que la gente realmente no conoce completamente la campaña o el programa de campaña de AMLO, pero está votando por AMLO porque él manifiestamente ha dicho pues que va a luchar, va a atacar, va a eliminar la corrupción, la violencia, el narcotráfico en México. Y yo pregunto, ¿cuáles son las medidas necesarias para acabar con la corrupción, con la violencia y con el narcotráfico en México? Porque al menos al cierre de la edición del día de hoy no hay ninguna medida que haya demostrado el propio AMLO dentro de su campaña concreta para hacerlo. Habla de buena voluntad, habla de modelaje, pero con buena voluntad y modelaje solamente no se llega muy lejos. Hay otros elementos que se deben contemplar y no están en la campaña. Y aún sin estar en la campaña, corre como el principal favorito para tomar la silla presidencial. Bueno, el hecho es que este es su tercer intento por llegar a la presidencia. Las encuestas dicen pues que lo más probable es que tal vez lo logre. De hecho, las últimas mediciones que salieron antes de la veda electoral, un silencio de 3 días, le dan entre 14 y, escúchenlo bien, 32 puntos porcentuales de ventaja sobre su más cercano contendiente. El segundo lugar varía, según las encuestas, les he comentado, prácticamente o técnicamente empatados Anaya y Meade. Para algunas podría ser Ricardo Anaya, postulado por la coalición por México al Frente, formada por los partidos Acción Nacional, por la Revolución Democrática o de la Revolución Democrática y el Movimiento Ciudadano. Para otras, el oficialista José Antonio Meade, de la coalición Todos por México, formados por el Partido Revolucionario Institucional o el PRI, Verde Ecologista y Nueva Alianza. Pero en México, como les he comentado, no hay segunda vuelta, así que todo se decide este día domingo. Se habla, por ejemplo, de la amplia ventaja de las encuestas, y una coincidencia en torno a los analistas importantísimo es que dicen que los mexicanos votarán motivados por el enojo y el descontento al sistema representado principalmente por los partidos del PRI y el PAN. Se los comentaba, es que la dictadura de partidos, los que no saben de qué estoy hablando, el estado de partidos, vayan a revisar a Trevijano. Basta con hacer una pequeña revisión para entender lo que significó la dictadura del estado de partidos en México, del PRI y del PAN, durante décadas completas, lo que ha llevado a la intencionalidad del pueblo a romper con ese esquema, por supuesto, para montar una vía alterna y jugársela, como si fuese una lotería, jugársela, así como se la jugó buena parte de nuestro pueblo latinoamericano con muchos gobiernos de izquierda. Lamentándolo mucho, pues ya conocemos cuál es el resultado de esos juegos al azar. El hecho es que si se confirma, dice un experto, José Volpi, me parece claro que, me disculpan, que se trata de un voto razonado, democrático, de castigo fundamentalmente al PRI, pero también al PAN, los partidos que se han sucedido en el poder en los últimos años, que han sido completamente desastrosos. Esto se lo dijo a la BBC Mundo el escritor Jorge Volpi. Ahora, años difíciles, hay que entender lo que ha de venir para México, lo que ha de venir para AMLO, porque el reto que tendría, por ejemplo, vamos del punto de vista económico. Tenemos un México que aún se mantiene en superávit presupuestario, aún su balanza de pagos es positiva,
Aún su PIB sigue creciendo. El año pasado creció un poco más de 2.1 puntos porcentuales, cosa muy positiva, pero de alguna manera la presión sobre la bomba, no la bomba, sobre la burbuja económica ha ido generando efectos negativos. ¿A dónde voy? El crecimiento cada vez es menor. Y cuando uno habla de un crecimiento menor, pues al fin y al cabo lo que está hablando es de crecimiento, aunque aún se mantenga por encima el PIB, por encima del 2.1% de crecimiento anual. Entonces, hay que entender que el tema económico, aunque insisto, México tiene una economía bastante robusta, pues debe ser un punto clave. ¿Será AMLO capaz no solo de controlar el gran tema económico, sino hacer crecer a su país desde el punto de vista de inversiones, de confiabilidad, de inversión extranjera, de alianzas bilaterales, multilaterales? Número 2. Dentro de todo el mundo económico, preguntarnos cómo va a quedar el Tratado de Libre Comercio para Norteamérica. Es un tratado de libre comercio suscrito por 3 países, Canadá, Estados Unidos y México, que ha sido profundamente golpeado por la presidencia número 45 de los Estados Unidos, por la presidencia de Donald Trump. Y ha sido golpeado porque sencillamente ha manifestado que no tiene sentido, que hay profundas desventajas en torno al mercado norteamericano. Estados Unidos importa el 73% de los productos para exportación de México y el 74% de los productos para exportación de Canadá. Es prácticamente compra las 3/4 partes de lo que producen ambos países. Y por el contrario, vende muy poco en su balanza de pago, está profundamente debilitado. Creo que son a razón de $65 mil millones de dólares al año en términos de balanza de pago. Trump ha amenazado con eliminar el Tratado de Libre Comercio para Norteamérica o con romper el tratado. Ya ha iniciado, y ustedes lo conocen muy bien, con estas campañas para imponer impuestos adicionales a automotrices, a productoras, ahora también hablando de impuestos sobre el tema de la alimentación hacia Canadá. Y pues por supuesto Enrique Peña Nieto ha sido profundamente incapaz de poderle hacer un contrapeso a Trump, un hombre reactivo, un hombre muy pragmático, y que pues sencillamente ha aplacado con mucha fuerza a Enrique Peña Nieto, lo que trae como consecuencia otra de las razones para impulsar al antisistema, a impulsar a AMLO para que de alguna manera le haga contrapeso a Trump. ¿Será posible? ¿Será capaz de hacerlo? Son las preguntas que uno se hace. Ahora, no solamente con miras a mantener el flujo comercial con los Estados Unidos, sino el reto que tiene México, entendiendo la potencia económica que significa México junto a Brasil de nuestra América Latina, son las 2 economías con mayor fuerza. Bueno, entender cómo México tiene que comenzar a pensar en capitalizar, en construir una base sólida con nuevos socios comerciales, con nuevos países que además hablan su propio idioma, que tienen sus propias costumbres, que tienen sus propias creencias y que los tienen allí, que pudieran ser el gran mercado emergente para México, de tal manera en la que sin depender de la venta de las 3/4 partes de lo que produce a Estados Unidos, pueda sentarse de tú a tú para exponer, por supuesto, lo que significa la presencia de México en el mundo, en el mercado comercial también de los Estados Unidos. Entonces tenemos, desde el punto de vista económico, crecimiento, todo está unido, ¿no? El crecimiento, ampliar ese crecimiento, de ninguna manera ni mantenerlo ni disminuirlo, ampliar el crecimiento, renegociar el Tratado de Libre Comercio para Norteamérica, establecer nuevas reglas de juego dentro de esa negociación o fuera de ella, porque una opción pudiera ser eso, romper con el tratado y conseguir acuerdos bilaterales por una vía con Canadá, por otra vía con Estados Unidos, según lo que cada quien esté dispuesto a ceder. Y por otro lado, como les vengo comentando,
comenzar a ver a sus vecinos del sur, principalmente, que son un mercado interesantísimo para México, sobre todo América del Sur. No sé tanto América Central, sí, es un mercado natural, son vecinos, pero en términos económicos, entender la importancia que podría tener países como Colombia, como Venezuela, como Argentina, como Uruguay, más que Uruguay, diría Argentina, Chile, Brasil, en términos de intercambios comerciales, pudiera ser bien interesante para México. Ahora, estamos hablando solamente del tema económico. Ahora nos queda abordar, contemplar el tema de la violencia y el tema del narcotráfico. Pero estos dos puntos los vamos a discutir en la próxima parte, en esta cobertura especial de las elecciones que se llevan a cabo hoy domingo 1 de julio, en México, no solamente para escoger al próximo presidente de la República, sino para escoger a 18.331 cargos de elección popular. Son más de 129 millones de mexicanos y de allí, o de ellos, casi 90 millones están habilitados para votar este 1 de julio para escoger a todos sus candidatos, en la que, por cierto, es la elección más sangrienta de la historia de México. De eso vamos a estar hablando a la vuelta del programa. Así que no se vayan, que ya regresamos con muchísimo más de nuestro programa América es Noticia en nuestra emisión número 702.